Apreciados amigos, un saludo cordial. Aquí estamos una vez más para el repaso de la lección y estamos en la lección 13. O sea, en esta semana se acaba el trimestre, se acaba el tema del gran conflicto y empezamos ya un nuevo trimestre la próxima semana. Esta semana se titula la lección El triunfo del amor de Dios. El versículo de memoria se encuentra en Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Y la lección de esta semana pues está muy enfocada en cómo el Señor finalmente va a terminar este gran conflicto. Cómo el Señor va a mostrar su amor para con aquellos que aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. Y también nos va a mostrar que ese amor manifiesta justicia al deshacerse de todos aquellos rebeldes, comenzando por Satanás hasta el último. Entonces Dios en estos tiempos finales va a mostrar su amor protegiendo y cuidando a sus hijos que se mantienen fieles. Este gran conflicto va a terminar con la victoria de Dios, exalzando a Jesucristo y reconociendo a todos aquellos que se acercaron a Jesús por amor. Esta victoria nos va a permitir también nosotros que formemos parte de ese grupo triunfante y la victoria pues terminará con la segunda venida de Cristo, un hecho que será determinante para la solución de los conflictos y de todos los problemas. Así que el Señor va a restaurar todas las cosas, el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva, los fieles vivirán en un lugar hermoso, rehecho para que los seres humanos disfruten de la eternidad. Que el Señor nos acompañe en el desarrollo de la lección de esta semana. Y una vez más queremos agradecer a todos nuestros amigos y hermanos que semana a semana nos acompañan. Queremos también recordarles que si todavía no se han suscrito, pues suscríbanse para que de esta manera este video pueda llegar a otras personas y puedan también ellos escuchar el mensaje de salvación o puedan tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Así que no se olviden amigos, suscríbanse. Gracias por su apoyo. Queremos también agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana nos está acompañando y apoyando con el versículo cantado. Este es mi hermano que le gusta mucho el canto y que él siempre está alabando a Dios a través de los cantos y los himnos. Así que vamos a dejar, hermano Ezequiel Peña, y luego volvemos. Y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque
las primeras cosas pasaron y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El triunfo del amor de Dios. Esta es el título de la lección de esta semana, pero también esto es la culminación de todo el gran conflicto, la muestra del amor de Dios, la demostración de ese amor infinito que Dios tiene por sus criaturas. Como nos dice el versículo de memoria que se encuentra en Apocalipsis 21, 3 y 4, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres, y habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué hermoso versículo que nos muestra que al final el Señor va a eliminar todo aquello que ha causado dolor, que ha causado tristeza y ha traído su creación a una condición lamentable. Como nosotros bien sabemos a través de la palabra de Dios, Satanás, el ángel rebelde, es el que ha causado todo este daño a la creación de Dios. Y Dios, por amor a otros ángeles, a otros seres creados, no lo destruyó inmediatamente, sino que dejó que todo el mal que él había estado generando pudiese traer sus consecuencias y que todos pudiesen ver que Dios tenía razón al mostrarles su amor y al mostrarles que Satanás tenía un plan siniestro. Así que el amor incondicional de Cristo es la historia más emocionante y conmovedora para todo el universo, despojándose a sí mismo de su divinidad para venir a este mundo a morir como un hombre, poniendo su vida en lugar tuyo y en lugar mío, para que nosotros no experimentemos la muerte segunda, sino que por el contrario podamos vivir, podamos gozarnos en la eternidad. Ahora, llegando al final de la historia del mundo, cuando ya estemos cerca a la venida de Jesús, van a ocurrir acontecimientos que van a ser terribles, porque allí se van a conglomerar todo aquello que está relacionado con este gran conflicto. Satanás tratando de destruir a los fieles, el Señor tratando de protegerlos, pero también a la misma vez moviendo a todos los ángeles, moviendo todo el sistema que haga posible que la gente escuche el último mensaje de amonestación. La palabra de Dios nos dice que van a venir momentos muy difíciles. Entonces, cuando se esté acercando el tiempo del fin, llegará un momento en que va a haber un tiempo de angustia terrible en esta tierra. Justamente cuando el Señor termine su obra ministerial en el santuario y Él diga: hasta aquí nomás, el que es justo siga siendo justo, el impío siga siendo impío, entonces el Señor saldrá del santuario para venir a esta tierra. En ese lapso en el que el Señor termina su ministerio, entonces ya no hay intercesión en el cielo. Pero no por eso vamos nosotros a quedar desamparados. El Señor prometió que estaría con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. O sea, en ese tiempo, cuando venga la angustia, el tiempo de angustia de Jacob, una angustia cual nunca hubo, dice Daniel en el capítulo 12, entonces nosotros, los fieles, tendremos el Espíritu Santo con nosotros, quien nos fortalecerá, quien nos ayudará, quien nos sostendrá, porque ningún ser humano puede mantenerse solo sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda del poder de Dios. Ningún ser humano puede
por sus propios méritos, por más conocimiento que tenga, por más fuerza que haya adquirido, vivir sin pecar. ¿Por qué? Porque el pecado está en nuestra naturaleza. Pero cuando nuestra naturaleza es espiritual, el Espíritu Santo está en nosotros, entonces ya no deseamos el pecado, ni buscamos el pecado, aunque vivimos en un mundo de pecado, el Espíritu Santo está con nosotros. Así que el pueblo de Dios estará protegido por el Señor. No hay tal cosa de que en el tiempo del fin habrá un pueblo que pueda vivir solos, con su conocimiento, con sus habilidades y con su experiencia. No, solamente por la gracia de Dios, por el poder de Dios podremos permanecer hasta el final. Así que la relación personal con Jesucristo es lo más importante y eso tenemos que desarrollarlo desde ahora. Ahora es cuando nosotros necesitamos estar cerca de la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, orar pidiendo el poder del Espíritu Santo, que el derramamiento del Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida cada día, cada instante, cada momento, que nada ni nadie nos aparte de Dios. Él nos cuidará, Él nos protegerá, Él nos guardará en la hora de la prueba y de la dificultad. Yo quisiera mostrarles aquí en un versículo que está en Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga por segunda vez, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que nuestra experiencia, nuestra vivencia está en función a nuestra relación con Dios. Cuando más nos acercamos a Jesús, más nos asemejamos a Él porque somos transformados por la contemplación. Somos transformados por ese relacionamiento que tenemos con nuestro Señor Jesucristo cada día. Y de esta manera también nos vamos purificando porque conocemos la palabra, obedecemos la palabra y vivimos de acuerdo con la palabra. Así que la obediencia a la palabra de Dios es uno de los asuntos más importantes del cristiano. Eva fracasó porque desobedeció. Saúl desobedeció la voz de Dios a través del profeta. David siguió los impulsos de su corazón y fracasó. Tuvo que reconocer su pecado. Y podemos seguir enumerando uno tras uno los personajes que han confiado en sí mismos y que han fracasado. Pero aquellos que ponen su confianza en el Señor, no importa si han caído una o dos o tres veces, pero si se levantan y piden la ayuda de Dios, recibirán ese poder para vencer, porque estarán vestidos de toda la armadura de Dios. El Espíritu Santo es el que nos purifica, porque el Espíritu Santo es el poder transformador de Dios actuando en la vida de los hijos de Dios. Jesús nos aseguró, Jesús nos confirmó y nos reafirmó de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es la promesa del Consolador, que estaría con nosotros una vez que Él ascendiera a los cielos. Por esta razón es nuestra esperanza en los tiempos difíciles vivir aferrados de las promesas de Dios. No podemos, mis queridos hermanos, confiar en nosotros mismos ni en otros seres humanos. Tenemos que confiar en Dios y en su palabra. Tenemos que aprender a depender de Él. Tenemos que aprender a alimentarnos de su palabra cada día. Tenemos que aprender a vivir en oración, de rodillas, o en esa comunión constante y permanente que nos enriquece y nos fortalece espiritualmente. Nuestra vida se va renovando cada vez que nosotros bebemos de las fuentes espirituales, que son las que reaniman y rejuvenecen el espíritu
espíritu de todo cristiano. Por esta razón, la palabra de Dios debe ser nuestra amiga íntima. Esto es lo que la palabra de Dios hace en el Hijo de Dios, lo va purificando. La purificación es un proceso diario. La Biblia le llama la santificación, que es el proceso a través del cual el cristiano se va asemejando a su Señor cada día, por el proceso de la conversión, por el proceso del acercamiento y la purificación de nuestro carácter. Esto va a mostrarse a través de los frutos del Espíritu. Cada vez que el Espíritu Santo actúa en nosotros, manifiesta a través de los frutos que Él está haciendo su obra transformadora. No debemos dejar que esas obras de bien desaparezcan, se esfumen, se vayan de nuestra vida, sino por el contrario, pidamos a Dios más bendición para poder ser más bendición para los demás. Jesucristo nos dijo que Él iba a venir muy pronto. Allí otro texto conocido en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y en los versículos desde el 1 al 3, nos dice claramente el evangelista. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa, esta es una profecía también, ¿no? Algo que va a ocurrir en el futuro. Jesús nos promete volver. Al mismo tiempo, nos da la seguridad de que lo que Él dice se cumple. Pero también dice, no os turbéis. O sea, no se preocupen, no vivan estresados, no se desesperen, tengan su confianza puesta en el Señor. Las cosas de este mundo van a pasar, las cosas terrenales se van a quedar. Nosotros tenemos que preparar nuestro carácter, que es lo único que llevaremos al cielo. No se turbe vuestro corazón, es una garantía de que el Señor estará a nuestro lado y no nos abandonará, porque Él ha prometido llevarnos a nuestro hogar. Esta tierra no es nuestro hogar, aquí estamos de paso, pero llegará el momento cuando el Señor nos llevará a nuestro hogar eterno. En la palabra de Dios encontramos en el Nuevo Testamento más o menos que uno de cada 25 versículos nos hablan de la segunda venida. Es un acontecimiento súper importante, es un acontecimiento central en el plan de salvación. Es algo que delimita el antes y el después. Es algo que va a determinar quién se salva y quién se pierde. Allí en el momento de la segunda venida de Cristo será el momento de la transformación, pero también será el momento del reencuentro, donde los muertos resucitarán y los vivos serán transformados y allí se reunirán todos los salvos de todas las generaciones haciendo un encuentro glorioso. Cristo estará llamando a sus hijos para que lo acompañen a través de un hermoso viaje. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos dice que nuestra esperanza debe estar puesta en Jesús. La gracia del Señor nos alcanza cuando nosotros nos ponemos en sus manos, cuando nosotros experimentamos el perdón, la paz y también todas aquellas cosas que el Señor ha ofrecido a sus hijos. Hay un eterno peso de gloria para que nosotros podamos disfrutar, para que nosotros podamos aferrarnos a esas promesas. El Señor nos muestra que Cristo, al morir en una cruz, estaba poniendo las bases de la salvación, la seguridad de la salvación. Cristo en la cruz es el mensaje central de Pablo, pero Pablo también dice que la resurrección es la garantía de nuestra salvación, porque si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Así que esa esperanza del pronto regreso de Jesús está sentada en la encarnación, en la vida
en la pasión, en la muerte de Cristo, en su resurrección, en su ascensión, en su ministerio en el santuario celestial, en su segunda venida, para llevar consigo a sus hijos y disfrutar de la eternidad a su lado. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que nosotros también vivir aferrándonos de esa promesa. Cristo viene pronto, el Señor lo ha prometido, el Señor dijo que vendría por la primera vez y vino, el Señor dice que va a venir por la segunda vez y también vendrá. Él lo prometió y Él lo hará. También, mis queridos amigos, debemos recordar que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, nos dijo que nosotros también iríamos tal como Él se fue. O sea, seríamos transformados, pero tendríamos un cuerpo material glorificado. Viviremos en un lugar real. Nada místico, nada espirituoso, sino real. Así como fue el jardín del Edén, así como fue Adán y Eva antes del pecado, seremos nosotros también restaurados. Ahora, cuando Cristo venga, allí ocurrirán algunos acontecimientos que están muy marcados en la Biblia, porque el Señor hasta Apocalipsis 19 menciona de su segunda venida. Pero luego en Apocalipsis capítulo 20 se habla acerca del milenio, de esos 1000 años que Cristo estará con sus hijos disfrutando hasta que se cumpla ese tiempo y regrese una vez más a esta tierra. ¿Qué ocurrirá en ocasión de la segunda venida? Se dará inicio a ese milenio, a esos 1000 años de paz, a ese descanso del cual disfrutarán los fieles. ¿Qué ocurrirá en ese milenio? Dice que los impíos morirán y esta tierra quedará desolada, ¿no? Entonces, todos los justos estarán con Cristo por 1000 años. En este tiempo será atado Satanás, atado a las circunstancias, porque no tendrá a quien engañar, a quien tentar. Estará juntamente con todos sus ángeles perversos y sus demonios secuaces, ¿no? Ellos estarán allí sin saber a quién tentar, ni qué hacer, ni a quién engañar, porque todo, dice Jeremías, dice Apocalipsis, que todo quedará desierto. No habrá ninguna persona viva, aún los animales estarán muertos. La tierra estará desierta, vacía, tinieblas cubrirán la superficie de la tierra como fue al principio antes de la creación. Y en 2 de Pedro 2:4 leemos que Satanás y sus ángeles fueron reservados para el castigo mediante cadenas de oscuridad. Estarán allí en esas tinieblas, en esa oscuridad por 1000 años. Mientras tanto, mientras que la tierra está desolada, vacía, los muertos están sobre la faz de la tierra, no habrá quien los entierre, entonces esta tierra trastornada y desnuda estará 1000 años de zozobra. ¿Qué nos revela esto? De que Satanás y sus ángeles malignos estarán allí sin poder hacer nada, atados a las circunstancias, como quien dice, atados de manos, representando lo que se hacía en el Antiguo Testamento, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, cuando se enviaba a ese macho cabrío al desierto. Así también Satanás será llevado a ese desierto donde estará por 1000 años. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la manera en que Dios actúa con respecto a esto? Solamente es la revelación de su amor, el deseo apasionado e incesante de que la humanidad conozca a Dios y se salve. También Él muestra, ¿no?, revela su justicia, porque la justicia de Dios es la manifestación de su carácter a través de ese amor donde hay equidad, rectitud y justicia. Y Dios permite que los pecadores y que todo el universo pueda ver los resultados finales del pecado y las consecuencias de la rebelión. Por esta razón, todo esto será una llamada de atención también para que nadie más vuelva
a pensar siquiera en una rebelión, porque trae consecuencias desastrosas. ¿Qué ocurrirá durante el milenio? Se nos habla aquí del juicio, ¿no? Viene el juicio final. Hasta aquí estamos dentro de una etapa del juicio que es el juicio investigador, el juicio preadvenimiento, ese juicio a través del cual se está estudiando el caso de cada uno de los seres humanos. Y entonces cuando se estudie todo, cuando ya se haya analizado la última vida del último ser viviente, entonces hasta aquí será, dirá el Señor. Cristo saldrá del lugar santísimo, vendrá para esta tierra y entonces vendrá a juzgar. Apocalipsis 20 y versículo 4 al 6 nos dice lo siguiente. Vamos a buscar aquí en nuestra Biblia juntos, vamos a leer 24 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto es lo que se conoce también como el milenio. Dios permitirá que sus hijos estén a su lado. Durante esos 1000 años podremos recibir información de por qué tal o cual persona no alcanzó la salvación, por qué tal o cual persona no está allí dentro del grupo de los redimidos. Tal vez pensábamos que alguien debería estar allí y no está. O tal vez estamos viendo a alguien que no debería estar aquí y está. ¿Por qué? Porque el Señor conoce los corazones y al final el Señor dará a cada uno conforme a lo que Él hizo, sea en público o sea en secreto, lo que una persona experimentó y vivió en su relación con Dios. Así que durante el milenio en el cielo, los redimidos pueden plantearse una serie de preguntas que el Señor estará allí para contestarlas. Y el que se haya perdido, ¿no? Se ha perdido porque no aceptó a Cristo. Cristo hizo mucho, Cristo hizo demasiado, Cristo utilizó todos los recursos posibles para que las personas sean amonestadas, sean llamadas la atención, pero rechazaron, rechazaron, rechazaron hasta que la puerta del corazón se cerró, hasta que el corazón se petrificó y no quiso recibir más el llamado de amonestación. Y como en el tiempo de Noé, solamente Noé y su familia entraron al arca y se salvaron y los demás perecieron, así también en la venida de Cristo, solamente aquellos que hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador se salvarán y el resto se perderá. Aunque algunos dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre esto, en tu nombre el otro. Pero el Señor dirá, no os conozco. Porque no solamente es hablar, no solamente es decir las cosas, es experimentar una relación personal con Dios. Cristo, pues entonces, al final de los 1000 años, va a regresar con todos los redimidos. Cada uno de ellos tendrá ya respuesta a sus múltiples preguntas. Cada uno de ellos verá que Dios es un Dios justo, que actuó con justicia, no solamente para los que se salvan, sino también para los que se pierden. Y al retornar, esta santa ciudad se posará sobre esta tierra y al posarse sobre la tierra, entonces ocurrirán algunos acontecimientos. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 20, 7 al 9. Dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Aquí nos está mostrando que Satanás ahora tendrá oportunidad de engañar una vez más, porque cuando Cristo venga,
en el momento que se asiente esa la santa ciudad sobre esta tierra, todos los impíos resucitarán. Esta es la resurrección de los impíos. Y dice aquí, y los reunirá para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Dios destruirá a los impíos. Dice, y los consumió, ¿no? Serán destruidos para siempre. Ya no habrá más pecadores, ni Satanás ni sus ángeles existirán más, porque serán destruidos. Ellos no son Dios para que vivan eternamente. El ser humano no es Dios para que tenga un alma inmortal que viva sufriendo por la eternidad. No, al final del milenio los impíos muertos resucitan para enfrentar el juicio y recibir su recompensa final. Una recompensa de destrucción, de muerte por haber rechazado al Mesías, al Salvador. Satanás, pues, los inspira, ¿no?, para un último gran esfuerzo, para invadir la santa ciudad, llegar a comer del fruto del árbol de la vida, para poder disfrutar de las cosas que son especialmente preparadas para los redimidos. Dios no se lo permitirá. Dios descenderá fuego del cielo para destruirlos, y ese fuego que destruye también es un fuego que purifica y purificará esa tierra y será nuevamente rehecha. Cielos nuevos y tierra nueva. No es que iremos al cielo a vivir, no, viviremos sobre esta tierra que será rehecha como lo fue al principio. El Señor va a hacer posible de que nosotros tengamos un lugar hermoso y bello en donde tendremos todas las cosas a nuestra disposición, pero también iremos a glorificar a Dios un día a la semana. Estaremos en la presencia del Señor. No estaremos divagando, deambulando, no estaremos por aquí, por allá, a nuestro antojo, sino tendremos también un momento en el cual iremos a adorar a Dios. Estaremos en su presencia. Dios quiere que nosotros aprendamos desde ahora a reconocerlo como nuestro Dios y nuestro Creador. Entonces, finalmente, pues, habrán dos grandes grupos, dos definiciones, ¿no? Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. ¿Qué nos dice 2 de Corintios 5:10? Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El día del juicio, todos estarán allí. La diferencia será de que los que se salven estarán dentro de la ciudad, los que se pierden estarán fuera de la ciudad. Los que se salven estarán protegidos por Dios. Los que se pierdan serán destruidos por el fuego que caerá del cielo. Así la parábola, ¿no? Como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Las ovejas estarán dentro de la santa ciudad. Los cabritos estarán fuera. Estarán lejos del alcance de la protección de Dios porque ellos mismos han decidido ponerse de ese lado. Entonces, cuando llegue el día del juicio final, la historia será que unos disfrutarán la eternidad con Cristo y otros morirán por toda la eternidad. Qué triste será, pues, ese momento para unos, pero qué felicidad y qué alegría será para otros. La palabra de Dios nos dice de que todos han tenido la oportunidad, muchos la rechazaron. Todos somos llamados, pocos son los escogidos, porque uno es quien escoge, uno es quien decide, uno es quien acepta o rechaza el llamado de nuestro Dios. El problema del pecado será resuelto por Dios mismo. En última instancia, toda rodilla se doblará delante de nuestro Dios para reconocerlo como Dios, como Creador. Toda rodilla se doblará por Él, aunque unos vivirán y otros morirán. Satanás y sus ángeles malos nunca reconocerán
a Dios porque él tiene un odio hacia Dios, tiene una aversión hacia Dios. Y Satanás y sus ángeles nunca reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pues ahora, lamentablemente, ese Hijo de Dios, que es Dios mismo, lo destruirá, para que no haya más pecado ni dolor, para que no haya más muerte ni sufrimiento. Habrá que eliminar esa carga de pecado, ese virus que ha ido destruyendo y carcomiendo la maravillosa creación de Dios. Una vez que el pecado sea destruido, entonces todo será nuevo, todo será renovado, todo será bello, todo será hermoso. Así que la lección de esta semana nos llama a la reflexión, nos llama a la meditación y también nos llama a la acción. Tenemos nosotros que poner de nuestra parte. Tenemos que tener fuerza de voluntad para aprender a decir no al pecado, para poder decirle, Señor, yo quiero seguirte por donde quiera que vayas. Y de esta manera entonces aferrarnos a sus promesas maravillosas. Dios va a sostener a su pueblo, Dios va a guiar a su pueblo y lo va a proteger para que en los momentos difíciles de la historia de este mundo puedan ser liberados, puedan alcanzar la victoria en esta batalla final del gran conflicto. Así que el gran conflicto va a terminar con una gran victoria, Cristo triunfante y nosotros a su lado. Habrá un momento de la historia del gran conflicto que Dios declarará que ya el tiempo se acabó y la gente estará ya decidida para qué lugar irá. El tiempo de gracia es pues real. El tiempo de gracia se va a terminar. Estamos a las puertas que se acabe esa gracia, ese tiempo de gracia. Y cuando venga entonces los momentos de dificultad, ya no habrá más. Ya no habrá momento de una segunda oportunidad o que van a venir alguien a predicarle a los que resuciten durante el milenio. No, ya no habrá una segunda oportunidad porque aquí, mientras estamos vivos, es la oportunidad que el Señor nos da. Ahora es el tiempo oportuno. Una vez que la persona descansa, muere, o una vez que Cristo viene, allí está definido para dónde vamos a ir. Si una persona fallece, lo próximo que sucede es la venida de Cristo y separación para uno u otro lado, o cuando Cristo venga. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, ahora es el momento en el que tenemos que decidir de qué lado vamos a estar. El gran conflicto está desarrollándose, está llevándose adelante. Nosotros tal vez no veamos esa batalla de una manera real, es algo espiritual que tal vez nuestros ojos no lo pueden discernir claramente, pero tenemos nosotros que reconocer que este mundo está cada vez peor conforme a la palabra de Dios lo dice, que este mundo se está autodestruyendo por la acción del mismo ser humano y porque Satanás lo está llevando a este punto. Entonces, si nosotros aquí ahora no decidimos, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si ahora estamos más preocupados en las cosas materiales, terrenales, riquezas, propiedades, ¿para quién va a servir todo eso? Si nuestra salvación está en juego, nuestra salvación depende de una decisión que nosotros debemos tomar. ¿Seguiré al Señor o no? ¿O lo dejaré para después? O como alguien dijo allí, por poco y me persuades. O, no, vete nomás, luego te llamaré. ¿Qué vamos a responderle al Señor? Ahora estamos estudiando la última lección de este tema del gran conflicto. Y nosotros estamos dentro de este gran conflicto. Este gran conflicto está llevándose a cabo en medio nuestro. Y nosotros también somos partícipes porque al final nosotros iremos para un lado o para el otro. Cristo estará liderando a los que se salven, a los redimidos. Satanás estará llevando a todos los que se pierdan a la destrucción. Nosotros estamos parados en un punto disyuntivo, para la derecha o para la izquierda, siguiendo a Jesús o siguiendo a Satanás.
Yo te animo para que tú pongas tus ojos en Jesús, para que tú decidas por Jesús y para que un día puedas decir, gracias a Jesús encontré la salvación. Gracias al Señor puedo disfrutar la vida eterna. Y aunque fue difícil, aunque pasé por muchas penurias, por muchas pruebas, tal vez lágrimas, sudor y sangre, pero al final la recompensa es más grande que el sufrimiento y el dolor. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que al final podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Y Él te dirá, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo trimestre.